Buen día, Máster Danay Fernández. En esta ocasión, nosotros del Grupo 4 vamos a exponer un poco acerca del factor de regulación epigenética de acetilación de histonas en células embrionarias madre de un modelo animal ratón. Para ello, hemos definido el artículo del cual nos basamos y asimismo el siguiente índice, donde tenemos como punto clave una pequeña introducción para definir ciertos conceptos. La acetilación de histonas, como su definición, no es más que una modificación posttraduccional en la cual grupos acetilos son añadidos a los residuos de lisinas de las colas de las histonas, como se puede ver en la imagen. Este factor se asocia típicamente con un estado de cromatina menos compacto, es decir, que hay más cabida para que los mecanismos de transcripción actúen activando o transcribiendo los genes. Bien, este artículo nos pareció bastante interesante y específicamente en su contexto, la acetilación de las histonas también viene dada por otro factor, que es una trimetilación, específicamente en la lisina 27 de la histona H3. Bien, otro de los conceptos primordiales para abarcar es el de las células madres embrionarias. Estas, por su capacidad totipotente, son sujeto de grandes investigaciones y de gran interés para no solo la salud, sino para obtener técnicas y terapias para ciertas enfermedades como el cáncer. Bien, eh, este artículo también menciona la importancia de la experimentación con distintos compuestos, siendo el primordial el ácido retinoico. ¿Qué hace el ácido retinoico en este contexto en específico? Hace que la diferenciación de las células madres eh, hacia linajes específicos, como ya sea neuronas o tejido muscular, se dé a través de cambios epigenéticos como lo es la acetilación de las histonas. Y finalmente, otro concepto a definir es el modelo animal, siendo un modelo animal ratón. Los ratones transgénicos han sido utilizados históricamente para evaluar cómo las terapias basadas en epigenética son o no efectivas y asimismo modificar la diferenciación celular de estas células totipotentes. Bien, en base al artículo base y a los artículos de complemento nos hemos planteado una problemática, siendo que la regulación de la diferenciación de estas células es esencial para la correcta formación tanto de tejidos como de órganos. Sin embargo, ciertos disruptores, como lo son este tipo de factores como la acetilación de histonas, la trimetilación, la fosforilación, tienden a conducir a disfunciones en el desarrollo de dichas células y esto se traduce a enfermedades congénitas como lo son el cáncer. Entonces, es de vital importancia entender estos mecanismos, así como también la influencia de ciertos compuestos, como en este caso el ácido retinoico, tienden a ser terapias potenciales que modulen la diferenciación celular y así también respondan las preguntas de investigación que nos planteamos más adelante. Finalmente, los objetivos, principalmente lo que buscamos fue establecer como tal el papel de la acetilación de las histonas, así como el ácido retinoico, y para ello nos fue primordial analizar las modificaciones de las histonas, así como también determinar la interacción temporal entre tanto los cambios epigenéticos como son la acetilación, como la trimetilación y su implicación en la selección de linajes durante la diferenciación. Y finalmente, ob- obtener la aplicación terapéutica más óptima para este tipo de modelo. A continuación, para profundizar, el modelo animal que se utilizaron fueron células madres que fueron extraídas de un ratón.
Estas se estudiaron debido a una gran capacidad de diferenciación y plasticidad, lo que nos sirve para estudiar la acetilación de las histonas, debido a que nos permite poder analizar la regulación de dichos genes en la diferenciación celular. ¿Cuáles son los métodos de expresión de ARN y cuantificación? En este caso es el ARN, es el PCR a tiempo real, el cual combina dos técnicas clave para estudiar cómo la acetilación de histonas regula la expresión génica, donde los dos procesos son una transcripción inversa que convierte el ARN en ADN complementario para poder amplificarlo. Una PCR cuantitativa mide en tiempo real cuánto ADN se genera, lo que refleja con su ADN original. El proceso es muy simple. Se extrae el ADN de células madre tratadas y las no tratadas. Se convierte el ARN en ADN complementario y se amplifica con dichos observadores específicos y se agrega fluoruro, lo cual sirve para medir su fluorescencia. En este caso, pasamos con lo siguiente, lo cuales son los métodos de análisis de la expresión de proteínas, en el cual el primero tenemos la inmunoprecipitación de cromatina, que nos sirve para identificar regiones específicas donde se unen las proteínas. En el contexto de la acetilación de las histonas, nos sirve para identificar dónde se encuentran las histonas acetiladas en el genoma. En este caso, se fijan un formaldehído para congelar las interacciones en ADN-histona. Se fragmenta en trozos pequeños por zonificación y se utiliza anticuerpos para precipitar los complejos ADN-histona acetilados, donde una vez purificadas dichas histonas acetiladas se analiza para mapear en todo el genoma dichas regiones donde se encuentran estas histonas acetiladas, lo cual se requiere herramientas de bioinformática. El siguiente proceso es Western blot, el cual cuantifica los niveles totales de histonas acetilados en las células, en el cual el proceso se extraen las proteínas, se las separan en un gel, se transfieren las proteínas a una membrana y se incuba de igual manera con anticuerpos. En este caso, un primario, el anticuerpo H3K27AC, y se conjuga con una enzima, en este caso, por ejemplo, peroxidasa, lo cual visualiza con quimioluminiscencia, donde una mayor señal es una mayor acetilación. Luego se requiere un análisis de datos. En este caso se utilizó una herramienta de software específica que es GraphPath el cual es una herramienta de bioestadística, la cual sirve para comprobar los datos anteriores tomados por un análisis ANOVA. En este caso se calcula cambios de la expresión génica entre tratamientos, lo cual también sirve para la normalidad de la cantidad de ADN entre el precipitado y el total. También sobre las bandas del Western blot, lo cual nos sirve para la integración de datos, que en este caso se utiliza R o Python. De esta manera, obteniendo gráficas, como se puede ver en la imagen, lo cual se puede ver en un flujo de tiempo y la expresión de la acetilación de las histonas. Bien, ahora hablando más de limitaciones en la acetilación de las histonas, se puede mencionar dificultades técnicas para mediciones o complejidad en las interacciones regulatorias. En cuanto a dificultades técnicas, se puede mencionar que para realizar un correcto procedimiento se necesitan bastantes métodos especializados que varían según el tejido celular y que por ejemplo puede ser un cerebro, donde los métodos estándar no son suficientes y tiene que darse un método mucho mejor. En cuanto a técnicas como la cromatografía líquida de alta resolución, aunque es bastante precisa, es muy compleja realizarla en un laboratorio sin equipamiento especializado, además que es muy costosa. En cuanto a complejidad de las interacciones regulatorias, se puede mencionar que en este caso la acetilación no actúa de forma aislada, más bien interactúa con otras modificaciones, como por ejemplo la metilación o la fosforilación, las cuales forman patrones epigenéticos conocidos como códigos de histonas. En, en cuanto a la sobreexpresión de histonas, la sobreexpresión de histonas desacetilasas en cáncer alteran el equilibrio de acetilación y desacetilación, lo que dificulta la distinción entre causa y efecto en la desregulación génica. En cuanto al futuro, hablando de futuras investigaciones,
tenemos un papel de desarrollo embrionario y terapias de inhibidores, que es a futuro. En este caso, para un papel de desarrollo embrionario, mediante estudios como basados en la acetilación, eh, se puede estudiar que la acetilación regula genes específicos durante la formación de tejidos y esto se puede aprovechar en modelos in vivo que simulen ciertas condiciones fisiológicas en el medio, además de estudiar o explorar cambios en el perfil de acetilación. Ahora podemos también hablar de terapias con inhibidores, que mediante optimización de compuestos como Borinostat, que ya han sido aprobados por linfomas. Con estas terapias también se puede desarrollar inhibidores selectivos para isoformas específicas de HDA-ACC para reducir efectos off-target y toxicidad sistemática. Con las conclusiones podemos mencionar que la acetilación de histonas facilita la transcripción génica al relajar la estructura de la cromatina. Se puede mencionar que la adición de grupos acetilo neutraliza las cargas positivas de las histonas, lo que hace que reduzca la afinidad con el ADN. Y también mencionamos que las histonas acetilatransferasas y las histonas desacetilasas son las enzimas clave, o sea, las enzimas principales en la regulación de la acetilación de histonas. La acetilación de histonas está relacionada con la activación de genes específicos y puede verse alterada en enfermedades como el cáncer. En estas células cancerosas, los cambios en los patrones de acetilación ayudan o contribuyen en la desregulación génica. Muchas gracias.